Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Centro de Control y Comando Sama Technology. Y estamos aquí para dar la explicación de lo que es el arranque y paro, el dispositivo de control arranque y paro, ¿verdad? Esto es del tema de dispositivos de control, fuerza y protección. Entonces vamos a precisarnos exactamente lo que es arranque y paro. Debemos de tener como antecedente que todo lo que es dispositivos de control y fuerza conlleva a dos tipos de diagrama. Uno es el diagrama de control y otro es el diagrama de fuerza. El diagrama de control normalmente utiliza voltajes bajos, voltajes en corriente alterna, puede ser también un voltaje más bajo en corriente alterna y también voltajes en corriente directa. Específicamente es para, bueno, pues trabajar con más seguridad en la parte del control. Sin embargo, en la parte de fuerza, nosotros podemos estar trabajando con voltajes altos, ¿verdad? Podemos estar trabajando con voltajes de 220, 208, 220, 380, 440 volts. En fin, realmente lo que nos da el diagrama de fuerza o el diagrama de potencia es la capacidad para potencializar el voltaje y que en consecuencia, pues en este caso nuestros dispositivos, que son los actuadores, los motores, puedan trabajar con, digamos, este motor es un voltaje de 208 volts y pueda trabajar con un control de 110 volts, ¿verdad? Entonces vamos a dar la explicación rápidamente. Para esto requerimos conocer un poquito de la simbología. Dentro de la simbología nosotros tenemos un botón pulsador normalmente cerrado, tenemos un botón pulsador normalmente abierto. Estos dos botones pues realmente son los botones que vamos a estar trabajando dentro del diagrama. Si te fijas, el cerrado es el botón de paro y el normalmente abierto es el botón de arranque, ¿verdad? Entonces esto es bien importante conocerlo. Tenemos también contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares son de la bobina y bueno, pues para nuestro caso estamos utilizando un contacto normalmente abierto, que es un contacto auxiliar de la bobina. Ahorita vemos para qué se requiere. Tenemos otro contacto auxiliar normalmente cerrado y este lo vamos a estar trabajando para lo que es la sobrecarga. Y por último, bueno, pues tenemos aquí nuestra bobina del contactor, que nuestra bobina del contactor pues viene aquí en nuestro diagrama, ¿verdad? Entonces, estos dos diagramas, el diagrama de control y el diagrama de fuerza, son diagramas que van conjuntos, pero van separados, ¿verdad? Es decir, siempre tienen que ir juntos, pero van separados. ¿De qué se trata? El diagrama de arranque y paro es, por ejemplo, llega el pelado de que va a trabajar en una máquina, le da su botón de arranque y pues perpetuamente va a estar trabajando la máquina, ¿verdad? En este caso energiza la bobina y perpetuamente trabaja la máquina. Hasta que él requiera o lo quiera, va a presionar el botón de paro y en ese momento deja de funcionar la máquina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que nuestra bobina trabaje. Para estos dos diagramas tenemos estos dispositivos. Tenemos aquí nuestro contactor, que pues los voy a poner aquí, digamos, una réplica de lo que tenemos dibujado allá. Vamos a observar cómo aquí en nuestro diagrama de fuerza tenemos un contactor. Esta parte es el contactor. Tenemos el contactor, tenemos la protección, que para nuestro caso en este contactor no tenemos protección, pero bueno, aquí debería ir una etapa de protección y luego enseguida tenemos el actuador. En realidad el contactor es un preaccionador, ¿verdad? Realmente es un preaccionador que a final de cuentas ejecuta el motor eléctrico, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo pues es que el contactor funcione y ponga a trabajar el motor. ¿Qué características tienen? Fíjense cómo aquí nosotros vemos aquí L1, L2 y L3, T1, T2, T3. Entre L1 y T1 tenemos un contacto abierto, entre L2 y T2 abierto y L3 y T3, ¿verdad? Y si nosotros observamos aquí el contactor, aquí tenemos las Ls y aquí abajo tenemos las T's, de tal manera que si nosotros tenemos el motor que trabaja tres fases, como es el caso, ponemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3 en las L, entonces aquí nosotros de nuestra fuente de voltaje instalaríamos las tres fases, de las T deberían ir a la protección y luego al motor, ¿verdad? En nuestro caso, para este dispositivo, de aquí, de esta parte de las T, deberían ir una a cada protección y luego al motor, ¿verdad? De esa manera estaría trabajando nuestro motor. Para el caso, de la botonera, nosotros tenemos varios tipos de botonera. Esta es una botonera tipo dominó, ¿verdad? Tiene tres cables, donde tres cables vemos cómo tiene su cerrado, cómo tiene su abierto. Aquí tenemos contacto cerrado, contacto abierto, que es, si nosotros lo reflejamos aquí, aquí lo podemos ver, ¿verdad? De aquí es cerrado, de aquí a aquí es abierto.
Bueno, esta es nuestra botonera tipo dominó. Insisto, hay algunos tipos. Este es de tipo dominó porque la similitud que tiene con una ficha de dominó. Hay otras botoneras que son sencillas, que son independientes, ¿verdad? Esta botonera son estos dos, van a ir instalados aquí. Y bueno, esta es la bobina del contactor A1 y A2, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí 3 cables en la botonera y la razón es que estos 3 cables uno va a ser este que está aquí. Y luego este del medio que sale por aquí es este que sale entre los dos botones, es este cable del medio. Y luego este tercero es el que sale del abierto y va a A1, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Nuestro objetivo es que nuestra bobina se energice con 110 volts, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros 110 volts, tenemos la fase y tenemos el neutro, ¿verdad? Entonces le tiene que llegar la fase y el neutro para que se energice y en consecuencia haga su función. ¿Cuál va a ser la función? Bueno, pues que estos contactos cierren y circulen las 3 fases y se energice el motor. Entonces, bueno, nosotros de antemano conectamos la fase, la pasamos por la sobrecarga. Como es un contacto cerrado, va a tener continuidad, la llevamos a A2, entonces ya la tenemos en A2. Ahora lo que nos falta es que llegue el neutro, que llegue aquí, ¿verdad? Entonces aquí en este punto ya tenemos la fase, nos falta que le llegue el neutro para que se energice la bobina como en 110 volts. Entonces, venimos del neutro. Nosotros venimos del neutro y nos vamos a instalar en la entrada del botón pulsador del cable que les mostré ahorita. Como este botón normalmente cerrado, internamente pues está cerrado, es decir, tiene continuidad entre este punto y este punto. Bueno, pues ahora seguimos internamente el cable de en medio que les mostré ahorita tiene este puente y bueno, llega nuestro botón de arranque y bueno, hasta este momento estaría llegando, ¿verdad? Salimos del botón de arranque o el botón normalmente abierto y nos vamos a conectar a A1, ¿verdad? Esa sería nuestra primera parte. La segunda parte es este tercer cable que les mostré ahorita en la botonera. Este tercer cable va a ir conectado a la entrada de un contacto normalmente abierto del contactor, es decir, el 14. Y de la salida del 13 va a ir conectada, pues ya sea a A1, lo que nos quede más cerca va a ser conectada a A1 o a la salida del botón, ¿verdad? Lo que nos quede más cerca, ¿verdad? En el siguiente video yo les voy a dejar yo les voy a pedir que por favor apunten este diagrama para que en el siguiente video entiendan ya de manera práctica cómo se está conectando todo este dispositivo, ¿verdad? Esta parte de aquí nosotros la llamamos retención, enclave, enclavamiento, memoria o candadeo. Puede ser cualquiera de estas formas, ¿verdad? Según la persona lo va a llamar de una manera o de otra. Bueno, entonces lo que va a suceder es que cuando yo presiono el botón, como esta parte viene el neutro, tiene continuidad aquí. Cuando yo ejecuto, presiono este botón, lo que estoy haciendo es haciendo un puente entre este punto y este punto. Y de esa manera nos llega el neutro aquí. En ese momento se energiza la bobina. Y si se energiza la bobina, cierran estos 3. 1, 2, 3. Cierran estos 3 contactos que son del contactor, circulan las 3 fases y arranca el motor, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos con una bobina de 110 volts. Estamos haciendo que trabaje un motor de 208 volts. Entonces, bueno, también en ese momento cerró este contacto, ¿verdad? Entonces, porque este es un contacto auxiliar de la bobina, entonces cuando yo presiono el botón se energiza la bobina y todos sus contactos auxiliares, así tanto como los del diagrama de fuerza como los de control, se cierran, ¿verdad? Es decir, los cerrados se abren y los abiertos se cierran. Para este caso se cierra, de tal manera que si yo suelto el botón, este puente se quita porque es un contacto normalmente abierto y es de accionamiento mecánico. Si lo suelto va a abrir otra vez, si lo presiono se mantiene cerrado. Por eso esta retención, enclave, memoria, candadeo, enclavamiento debe de ir. Si yo no le pusiera este enclavamiento, lo que sucediera es que cuando yo presiono el botón funciona el motor eléctrico, pero en cuanto lo suelto se apaga el motor, ¿verdad? Para eso es este candadeo que se utiliza aquí, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ya realicé esa parte del candadeo, en ese momento fluyen las tres líneas y el motor eléctrico va a estar trabajando con normalidad hasta que el individuo presione el botón de paro y de esa manera se detenga el motor. En el ejemplo que les estoy dejando enseguidita, en el ejemplo de arranque y paro,
arranque y paro, lo que estoy haciendo es que estoy conectando una lámpara. Esa lámpara pues es monofásica, es decir, utiliza solamente una fase y el neutro. Lo que estoy haciendo es conectándole la fase en L1 y de T1 me voy directamente a la lámpara. Mientras tanto, el neutro se lo estoy conectando directo. Cuando yo presiono el botón, este contacto cierra, lo que hace que circule la fase y energice la lámpara, ¿verdad? Algo bien importante por último para comentarles, el contactor, las terminales del contactor, de los contactores, siempre que veamos terminaciones 1 y 2 son normalmente cerrados y cuando veamos 3 y 4 son normalmente abiertos. Es decir, el 11 y el 12 es cerrado, 21, 22, 31, 32, 41, 42 y así sucesivamente. 13, 14... 23, 24, 33, 34, 43, 34 van a ser normalmente abiertos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es para que también lo tomen en cuenta y lo analicen. Recuerden que siempre todos los equipos nos van a hablar y nos van a decir cómo trabajan, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos A1 y acá tenemos A2 y nos dice que trabaja con una bobina de 110 volts. Y que entre el 13 y el 14 nosotros tenemos un contacto normalmente open, ¿verdad? Contactores va a haber muchos, tantos como marcas y líneas o modelos de cada marca haya, ¿verdad? Este es un Sirius de Siemens, ¿verdad? Y bueno, el tamaño y las características técnicas va a depender del proyecto que vayas a realizar, ¿verdad? Lo importante es que empecemos a comenzar y entendamos para qué sirve cada uno de estos, ¿verdad? Bueno, pues de momento es todo, espero que lo estén entendiendo. Sigan por favor con el siguiente video para que vean la forma práctica del diagrama de control.